Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a, vamos a empezar con la primera, la segunda persona narrativa y después, posterior, pasaremos a la primera persona narrativa. Muy bien. ¿Me puedo notificar si ya ven mi presentación? Ay, se soltó. Sí, ya se ve. Ah, ok, gracias. Pero me equivoqué de presentación. Entonces, vamos a ver. Segunda persona, aquí está. Muy bien. Ok, el narrador en segunda persona. Como bien puse ahí el monstruito. Ya saben que acompañan las presentaciones con la misma temática que tenemos. Este monstruo está señalando a otra persona que podríamos ser nosotros, porque precisamente es lo que hace una segunda persona narrativa. Es cuando una persona le habla a otra. Esto, bueno, ahorita vamos a ver los detalles de mejor manera para que lo comprendan, pero tengan presente que una segunda persona es el que le habla a otra persona. Bueno, vamos a verla primero, como siempre, pues me baso mucho en Alberto Paredes, porque él tiene un libro que también les voy a poner en los archivos de esta sesión. Él dice que el narrador de segunda persona usa la extraña persona tú para dirigirse a su personaje o personajes. Esta es la primera característica. El narrador en segunda persona siempre va a utilizar el tú. Y bueno, estos son designados por la segunda persona y el narrador se ubica en una primera persona. Un yo se oculta detrás de sus propias palabras y las únicas personas consistentes y efectivas son los personajes nombrados, ya sean como un tú o usted o él. Así pues, irrefutablemente se tiene una narración en segunda persona. Entonces, primer elemento que nos brinda Paredes en la definición de la segunda persona es que es un narrador que está dentro de un yo, pero que se ubica en un tú. Es decir, como les decía, es una persona que les está hablando a otra persona. Ejemplo podría ser, tú te encontrabas en la universidad, eh, en el baño, de repente se fue la luz, tú no sabías qué hacer, pero desde ahí le está diciendo lo que va a hacer, todas las determinantes las va a decir el narrador. Es como si lo manejara y todo lo que él diga pues va a hacer referencia a un tú. Dice el mismo texto de Paredes. En general, la segunda persona, el tú, se refiere a uno de los personajes, solo a uno de los personajes, aquel que es interpelado por su narrador, como sucede en los textos en primera persona. Un personaje recibe el tratamiento individualizante, yo, por el que se tipifica todo el relato, mientras que los restantes son de todos modos ellos. Es decir, aquí lo que nos explica Paredes es que la segunda persona en tú se refiere solo a un personaje, así como nada más se puede solamente dirigir a ese personaje que está apuntalando, por ejemplo, la manita que podrían ser ustedes. Eh, Tú, Elena, estabas en un antro la noche del 26 de enero, cuando de repente un extraño se acercó a ti, te pidió la hora y quiso que bailaran después. Tú no sabías si bailar o no con él, ya que su aspecto te parecía tenebroso. Decidiste salir a la pista con él un rato, pero dentro de tu pensamiento sabías que no era conveniente. Es así como un ejemplo de una historia, así podría ser, de situar el narrador en segunda persona es una parte también que tiene el omnisciente, que se lo conoce desde una perspectiva, pero solamente conoce la perspectiva a la persona que se está dirigiendo. Solamente va a conocer las cosas que hizo Elena en esa noche del 26 de enero en ese antro. A lo mejor solamente puede ser de la historia de esa parte, pero solamente va a conocer esa parte, la de Elena. No conoce los pensamientos del otro personaje con el que está bailando, solamente conoce la perspectiva de Elena. ¿Sí queda comprendido esto? ¿Dudas, comentarios? No hay dudas.
Muy bien. ¿Tú, Frida? Ok. Muy bien. De todas maneras, si no les sirve su micrófono, recuerden que o tienen problemas con red así, también me pueden escribir por el chat por cualquier cualquier cuestión, o si tienen alguna duda, también no duden en interrumpirme y preguntarme, ¿vale? Voy a continuar. Otro pensador, bueno, este es un escritor, Michel Butor, dice sobre la segunda persona. Así siempre que se quiera describir un auténtico proceso de la conciencia, el nacimiento mismo del lenguaje o de un lenguaje, la segunda persona será la más eficaz. Pues que nos dice es más que nada, si nosotros vamos a utilizar un personaje en segunda persona, nos podemos adentrar mucho en este personaje porque lo conocemos y lo conocemos también que hasta podría ser un desdoblamiento de un yo, es decir, nosotros como narradores, como ya lo vimos también en la anterior clase de lo que es un narrador, nos desdoblamos y podemos en ese narrador que está contando la historia, ese narrador implícito, puede contar una anécdota separándose de su yo y contarla hacia un tú. Una anécdota, por ejemplo, otro ejemplo que sería, tú, Roberto, estabas dando clases el miércoles, dabas clases, talleres los miércoles a la 1 de la tarde en el CCH Sur, hasta que llegó una pandemia y te obligó a darlas en línea, lo cual no te agradaba porque no veías a tus alumnos y no podías saber sus reacciones. Eso te tenía muy espantado porque no sabías si comprenderían los textos o si leerían. Es como contar una anécdota desde mi persona, una anécdota mía, pero a desdoblarla hacia un tú. Por eso podríamos conocer a un personaje o la conciencia de este mismo en una segunda persona, porque nos desdoblamos y podemos contarlo. Esto desde un comportamiento del narrador implícito hacia una segunda persona. Los tipos de narradores en segunda persona. Son varios los tipos de narradores en segunda persona, pero yo solamente me enfoqué en los que creo que les puede servir para las herramientas del cuento y ya si quieres, ustedes si quieren profundizar más en el tema de los narradores, les comento que también les voy a poner el libro de Paredes para que se dé una perspectiva y ya de ahí pueden partir para identificar más características de un narrador. Pero bueno, veremos estos narradores en persona. Dice que existe dos categorías en la segunda persona. Aquella en donde aparece un yo explícito que se comunica a un tú, es la segunda aparente. Y la otra es donde ese yo es implícito y es la segunda plena. Es decir, como el ejemplo que yo les di. El primer ejemplo que les hablé de una historia de Elena en un antro sería ese tú que está en un yo implícito que se está comunicando a un tú. En ese aspecto podría ser también como que lo ordenara. Es decir, tú, Elena, no te sentías cómoda con ese muchacho en la pista, así que decidiste salir a fumar un cigarro mientras despejabas tu mente. Se acercó una de tus amigas preguntando si te sentías bien, a lo cual respondiste que sí y regresaron al antro. Pediste tequila doble y lo bebiste de un solo trago. Posterior, pediste otro tequila doble y lo volviste a beber de un solo trago. Tu amiga se preocupó, pero no sabía qué hacer. No, ahí ya me estoy equivocando porque estoy hablando desde una perspectiva que ya sé qué es lo que piensa la amiga. Tú, en ese aspecto sería, tú viste que tu amiga se preocupaba, pero no te importó. Bebiste ese segundo caballito doble y pediste el tercero. Y ahí ya le está dando como una ordenanza. Y ese yo implícito sería, en este caso, yo que lo estoy diciendo a ti, Elena, en dado caso, ¿no? Que tú te estuviera ordenando en ese aspecto. Y en el implícito, en este tú implícito, es como les mencioné en la otra historia, que yo contando una anécdota, pero desde un tú, es decir, contando desde mi perspectiva, pero en la narración se va a hablar desde una segunda persona, que es un tú, que le estoy contando la historia a otra persona, aunque sea un yo implícito. No sé si quede esto claro.
chicas. Sí, sí, queda claro, gracias. Bueno, ¿Sí? Sí, sí. ok, ya lo veré en el ejercicio si sí quedó claro, porque yo cuando aprendí esto de la segunda persona me costó un poco de trabajo, pero espero que en su ejercicio le salga bien y ya lo veremos. Vamos a ver más en cuanto a las características de la segunda aparente. Es donde se trasluce un yo que le habla a un tú y que evidentemente hace alusiones en primera persona. Perdón. Paredes menciona que encontramos una segunda persona aparente cuando el narrador no simula al lector que es lo que leen que lo que lee son acontecimientos en sí, es decir, vidas. No crea esa ilusión, la interpreta directamente y dice que le va a contar la historia. Es decir, pues, por ejemplo, que tú, Michelle, contaras una de tus experiencias, pero igual en una segunda persona, como les estaba contando yo mi historia. Eh, Tú te sentías mal la mañana del sábado. Tú, Michelle, te sentías mal la mañana del sábado porque un día anterior habías convivido con tus amigas. No sabías qué hacer para quitarte el malestar en la cabeza y no querías contarle a tu mamá porque te sentías muy cruda. Te paraste al baño y vomitaste. Y ahí podrías seguirte, ¿no? Un sinfín de cosas, pero que le estás contando desde ese tú que ya sabe las cosas y que es un yo implícito. Esto es en cuanto a la segunda aparente. El narrador en segunda aparente epistolar. Este es muy bueno, me gusta mucho este aparente epistolar porque es en una carta. Solemos hablar desde la primera persona con el receptor que se convierte en un tú. Este narrador habla al lector y al personaje al mismo tiempo desde un yo. Es decir, supongamos que nos dicen que tenemos que regresar a clases el próximo lunes. Próximo lunes, no sé qué día sea, 1 de junio vamos a poner. Próximo 1 de junio se regresa a las aulas. Entonces, mm, pues le escribiría, por ejemplo, yo le escribiría a algún compañero de tallerista. ¿Recuerdas, compañero, que tú me dijiste que cuando regresáramos a clases presenciales eh, me invitarías a comer y tal vez unas cervezas después? Aún tengo presente ese día y espero que tú también. Entonces yo ya le estoy hablando desde esta persona a esa otra, escribiendo una carta, desde esta persona que le habla a otra desde un tú. Por eso es una manera epistolar. Miren, este es un ejemplo que para que quede mejor comprendido. A la señora Saville, Inglaterra, 5-13 y 19 de agosto de 1700 y quién sabe cuánto. Y dice, encallados y entre una espesa niebla, divisan en la lejanía un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, sentado en un trineo. A la mañana siguiente, otro náufrago, un joven sin apenas aliento, es recogido por la tripulación. El capitán comienza a sentir afecto y admiración por su huésped y le expresa su deseo de encontrar en él un amigo. Víctor le contesta, he perdido todo y no puedo empezar la vida de nuevo. Una vez decidí que el recuerdo de estos males moriría conmigo, pero usted me ha inducido a cambiar mis propósitos. No creo que el relato de mis desventuras le sea útil, pero si quiere, escuche mi historia. No sé si conocen esta carta, un punto extra para quien la conozca y me diga de qué texto es. Bueno, en principio si la conocen, bueno, tal vez ya si la conocen saben de qué texto es. ¿No saben ninguna de las dos? ¿No, Elena? ¿No? ¿Michelle? No, Bueno. Bueno, pues este fragmento de carta, si ustedes tienen algún día de leer Frankenstein, el Eterno Prometeo, viene en la viene en la introducción. Y bueno, si no vienen las cartas en el libro de Frankenstein, de preferencia no lo compren. O de Editores Unidos por lo regular no la tienen. Miren, aquí tengo una cerca. Esta es la buena. Esta es la buena, la de Frankenstein. De Mary Shelley, bueno, de Editorial Porrúa.
Una de las primeras cartas es esa, que pues está en el barco este Víctor y pues, le preguntan cosas. Este es un ejemplo para que se den cuenta de cómo se utiliza esta segunda persona epistolar. Prácticamente es una carta escribida desde un yo, pero hacia un tú. No sé si te quede comprendido esto de escribir de un yo hacia un tú. Chicas, si van entendiendo esto, ¿algún comentario, alguna duda que tengan al respecto hasta el momento? Hasta ahorita ninguna duda. Muy bien, Michelle, gracias. Bueno, voy a continuar. Ahora veamos el narrador con segunda persona plena. Este es el narrador titiritero. Este también es bueno, particularmente me gusta, porque es un narrador que se encuentra fuera, está fuera de la historia, pero es una especie de narrador omnisciente porque conoce toda la historia y le dicta la historia al protagonista y al lector al mismo tiempo. Es decir, es como lo que les decía, pues, aquí como lo refleja la figura, ¿no? Este narrador está fuera de la historia, pero él sabe todo lo que va a ocurrir porque él precisamente, por así decirlo, mueve los hilos de la historia porque los maneja a su antojo. Podría ser un monstruo que ordenara a otra persona hacia que fuera a su cueva o a su guarida para comerse o lo que hiciera con él. Un ejemplo podría ser tú, por ejemplo, un hombre, Sebastián, tú te encontrabas dentro te encontrabas en ese bosque, habías acampado con tus amigos, pero tú escuchabas una voz que te resonaba en la cabeza, una voz que te decía que te dirigieras hacia esa extraña cueva que tú percibías con un olor a putrefacto, pero que también te llamaba la atención descubrir de dónde emanaba ese olor. Y así le va a dictar que todo lo que haga, este narrador le dicta todo lo que haga al personaje. Le puede decir, tú te adentrabas cada vez más en la cueva. Aunque querías regresarte, seguías internándote cada vez más. Y así hasta que pues se desarrolle toda la historia, ¿no? Se puede encontrar con el monstruo y pues no se puede pasar varias cosas, ¿no? Este es otro ejemplo de narrador. Este otro tipo de de segunda persona, narrador titiritero. Miren, este es un ejemplo mejor. Lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que ha estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás, releerás, te solicita historiador joven. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo, sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarás otra vez. Esas letras destacadas, historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. 4,000 pesos. Y esto, bueno, es un fragmento de la novela Aura de Carlos Fuentes. Y es como le habla desde una segunda persona, también desde un titiritero, porque le está diciendo qué es lo que haga. Aquí lo vemos. Lees ese anuncio, le está diciendo que haga. Ah, vivirás ese día idéntico a los demás. Le dice todo el tiempo que haga. Al llegar a la página de anuncio, allí estarás otra vez. Y bueno, también al último le dice dónde detenerse y qué leer. Te detendrás en el último renglón y pues leerás lo de 4,000 pesos. Este es un ejemplo de cómo se maneja la segunda persona narrativa. Y bueno, en una novela que no es un cuento. Por lo que les decía, pues que vienen todos los... Esta herramienta de la segunda persona se puede utilizar en cualquier texto literario. Ahora veamos el deslizamiento entre la segunda plena y la segunda aparente. El narrador que involucra al lector.
Bueno, esta segunda aparente es precisamente lo que nos anuncia, un narrador que involucra al lector. Es un narrador interno y externo a la historia. Y pues esto lo hace en la misma historia, puede entrar y salir de la misma historia. Es una especie de avec del lector o narratorio y es omnisciente de la historia. Al decir que es omnisciente, recuerden siempre que conoce toda la historia. Al decir que es un avec del lector, es que es como un desdoblamiento del narrador, que lo ve desde otra perspectiva, desde casi, pues desde los ojos del lector, desde los ojos del narrador más bien, o del personaje. Parece estar fuera del texto y saber qué está haciendo el lector y cómo reacciona con respecto al desarrollo de la historia. Le indica al narrador qué debe hacer, pensar y sentir. Habla con quien lo está leyendo, a veces cuenta la historia de manera directa y más adelante utiliza el discurso indirecto. Miren, pues todo lo que estamos viendo en estas características del narrador que involucra al lector es que es omnisciente, es que les habla desde una vez, conoce toda la historia y también le indica qué hacer al lector y al personaje también. Y pues bueno, también les habla al lector y utiliza un discurso directo, indirecto más bien, perdón. Y bueno, este es un ejemplo totalmente. Eh, Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Sí, una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz si no te oyen. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído. Con todo este estruendo, dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Bueno, pues como bien se anuncia, es un fragmento de la novela de Italo Calvino. Sí, una noche de invierno, un viajero. Y pues aquí como bien lo ven, le está hablando desde una primera instancia a esa segunda persona, ¿no? Y aquí, pues ya con el estilo de Italo Calvino, como ustedes ven, nunca tiene necesidad de utilizar el tú, sino que simplemente le habla desde esa segunda persona hasta el lector. Porque miren cómo lo pone. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Esto ya es la primera orden, bueno, que también ya sabe qué vas a hacer, ¿no? Ahora ven, cuando ya le dice ya que se relaje y que lo lea, dice, dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Le dice qué tiene que hacer y aparte le pone como este yo para que también quede recalcado que es como tipo de doblamiento y que principalmente brinda todas las características de este narrador, que es la segunda plena aparente. ¿Alguna duda o comentario al respecto de esta segunda aparente? No sé, comentarios, dudas. Los escucho. Esto se va a ver reflejado si comprendieron bien en sus ejercicios que les voy a dejar para que, para que lo resuelvan. Ahora veamos de Italo Calvino la definición. Los relatos en segunda persona. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ok. Los relatos en segunda persona pues producen la imagen de un autor que reconoce y acepta la existencia plena y autónoma del fenómeno narrativo y que el autor implícito está ante eso. Dice que no obstante, él erige el mundo literario, presiente que éste tiene sus reglas propias, lo cual le confiere su validez. El autor se coloca entonces en una posición de testigo. Su primera participación que lo responsabiliza individualmente a pesar de la supuesta autonomía del mundo que él solo testifica, consiste en que él elabora su relato testimonio desde su precisa subjetividad. Él contempla los hechos y los refiere, pero en buena medida elige sus visiones. Observa esto y no aquello, esto primero que aquello, esto como acontecimiento principal y aquello como lateral.
y relata su testimonio sin poder nunca, eh, ahí no lo entiendo, desprenderse de sus circunstancias personales. Es decir, bueno, creo que también en este tiempo de relato de segunda persona, lo que se trata es de que la imagen del autor queda como fuera, pero dentro de la misma narración. Es un autor que está implícito, pero que a pesar de ello, el autor está pues como una posición de testigo, solamente está observando los hechos y su participación es responsabilizada individualmente, porque ya le está hablando a un tú, que como lo vimos puede haber varias variantes en esta segunda persona, desde un titiritero que sabe todo lo que va a hacer el personaje, porque conoce todo, y es un autor implícito que le habla a un tú que es también un tú implícito, pero que dentro del autor se coloca eh, fuera de él, pues es como un tipo de desdoblamiento, lo que les mencionaba. No sé si tengan alguna duda en cuanto a esta primera parte. Los escucho. Hola Osvaldo. Hola, profe. No, no hay ninguna duda. Vale. Itzel, te estaba diciendo, Ninguna duda. perdón, te estaba diciendo Michelle hace rato. Y Elena, No, no hay ninguna duda. vale. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de, bueno, con la segunda parte de la sesión, aunque el segundo tema de de esta sesión, que es el narrador en primera persona. Si ustedes se han dado cuenta, empezamos con el narrador en tercera persona. Nos seguimos con la segunda y la tercera. ¿Por qué? Porque en la tercera persona, pues, podemos desprendernos y alejarnos más de ese relato, ya que lo hablamos desde una tercera y desde una persona omnisciente que conoce todo el relato. Después, pues, encontramos lo que es la segunda persona, que es este personaje que puede ser un yo implícito que le habla a un tú. Y ahorita que empezamos, vamos a ver la primera persona, es eh, esta primera persona, pues obviamente, pues habla desde un yo y principalmente, pues, él puede contar las historias desde ese conocimiento total. Entonces, es con esto damos, con esta primera persona, con esta expresión del narrador en primera persona, eh, tendríamos ya los temas de los narradores. Y bueno, vamos a empezar para después darles la actividad. El narrador en primera persona, pues como también lo explica el gráfico, pues es un yo. Soy yo el que cuenta ya la historia. Entonces ya tengo más recursos, aunque también los otros dos narradores son buenos recursos para contar una historia. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Bien, Alberto Paredes de nuevo. Dice que la primera persona se presenta cuando la función propia de la persona narrativa se deja a cargo de uno de los personajes. Así se tiene un ser doble. Por un lado, en la trama desempeña el papel de narrador, por otro, es un individuo de la historia. El sujeto de la enunciación y del enunciado se condensa en una sola unidad, narrador-personaje. Esto que nos menciona Paredes es que también al tener un narrador-personaje, el hecho de que lo esté contando él puede solamente contar desde su perspectiva, dependiendo también del papel que tenga dentro de la historia, y puede contar, por otro lado, pues la trama, bueno, la otra cuestión de lo que se desarrolla en la historia. Es decir, puede contar su historia y también puede contar lo que él percibe de la historia. También este pensador, este escritor, Michel Butor, dice, el narrador en la novela no es una primera persona pura, no es nunca el propio autor, estrictamente hablando. No hay que confundir a Robinson con Defoe, a Marcel con Proust, y el mismo es una ficción, pero
Entre este puebla de personajes ficticios, todos naturalmente en tercera persona. Él es el representante del autor, su persona. No olvidemos también que en el representante del lector, exactamente el punto de vista en el cual el autor le invita a situarse para apreciar tal serie de acontecimientos, para gozar de ellos y para aprovecharlos. Aquí lo que nos dice el autor es que el narrador en la novela, aunque sí puede ser el autor, bueno, sí puede ser el que está contando, nunca es propio del autor, es decir, él está solamente contando lo que conoce. Y pues como lo vimos en la anterior clase, es un narrador implícito para ese texto, pero no para otros. Y solamente va a cumplir la función en ese texto. Aquí vamos a ver un video de Luis Pesetti que explica el narrador en primera persona. Yo no escucho el video, maestro. Profe, está silenciado. Ok. Antes de que me silenciara, ¿sí escuchaban el video? No, no se escuchaba. Vale, voy a ponerlo no desde la presentación, sino desde el canal de YouTube. Ay, permítame tantito, ¿eh? Tururú, a ver, permítame. Muy bien. ¿Ya lo ven? Ahora vamos a, me dicen si lo Hola, escuchan. ahora vamos a hablar sobre el narrador en primera persona, vale decir. ¿Ya lo escuchan y lo ven? Sí, ya se escucha. Sí, ya, Vale. profe. Vale, vamos a ver a Luis Pesetti, lo que nos cuenta del narrador en primera persona. Que el sujeto de la experiencia, aquel que vivió la experiencia, es el que lo cuenta en primera persona. No somos un narrador testigo. Iba por la calle y vi que alguien se caía en la calle. No. Me caí en la calle hoy y me vieron. El sujeto de la experiencia en primera persona es el narrador. Entonces hay toda una serie de ejercicios en los que vamos a pasar de algo me llamó la atención, puede haber sido algo que vivimos nosotros, puede haber sido algo que vivió otra persona, puede ser una frase que nos dijo, ay, mi hijo no me come nada, y eso da origen a Ricardito no me come nada, contado en primera persona. Entonces, primero partimos de algo nos llamó la atención y luego lo tenemos que contar, pero en primera persona. Al contarlo en primera persona, no lo hacemos como ese testigo que fuimos que lo vio. Yo cuando vi a esta persona que decía, Ricardito no me come nada, lo que sentí es, pero no se da cuenta que ella misma inhibe, que el hijo tenga... No, somos a full el que está viviendo la experiencia y sin juicios ni críticas sobre lo que estamos viviendo, para nada.
O sea, Ricardito no me come nada y eso que yo hago esto y le muestro y le digo que me preocupo y trato de leerle cosas sobre lo nutritiva que es la comida y lo importante. Es decir, estoy actuando, pero no estoy juzgando a mi personaje. Somos plenamente encarnados, vamos a hacer así como si fuera un juego muy entrecomillado de posesión. Nos vamos a poseer, a imbuir del espíritu de quien queremos contar algo. Primer paso, algo nos llama la atención, una frase que dice alguien, algo que vimos, y luego lo contamos en primera persona. Nosotros lo vivimos. De eso trata la idea y todos los ejercicios. Gracias. Muy bien, déjenme paso a la presentación. Bueno, ya vimos también una explicación de cómo nos lo explica este escritor, que también tiene su canal en YouTube, porque si también gustan checarlo. Lo pueden encontrar como Spessetti, Luis Spessetti. Y bueno, hola, ahora vamos. Y bueno, ahí lo pueden checar. Para que también si les queda alguna duda de los otros narradores, también pueden checar. Hay varias fuentes para que ustedes van a poder checar por si les quedan dudas, aparte de que las que yo les dé. Muy bien, dice que características del narrador en primera persona. Como bien ya lo mencionó Spessetti, pues narra en el yo. Así puede profundizar, y esto puede hacer que puedas profundizar en el personaje que encarna. Es decir, pues yo estoy contando la historia y puedo profundizar en este personaje que estoy encarnando y que también puede ser ficticio. No necesariamente voy a contar una historia mía, sino algo que yo vi y que puedo interpretar. Es una visión subjetiva. Al decir que es una subvisión subjetiva, no es que sea una visión pura, más que, y principalmente casi todas las visiones pueden ser subjetivas porque es subjetiva a la persona que lo viva. Es consistente con el personaje que representa. Es decir, con ser consistente es decir que no va a actuar de alguna otra forma extraña. Por ejemplo, si él dice que le gustan los tacos de suadero, no va a decir y que no le gustan los de tripa, no va a decir de repente que se va a comer un taco de tripa porque no le gustan. Eso se refiere con la consistencia. Puede expresarse desde el soliloquio o el monólogo interior y buscar en el subconsciente del personaje. Bueno, soliloquio, ¿sí saben lo que es un soliloquio y un monólogo? Ay, yo no, profe. Ok, ¿quién dijo? ¿Frida? Sí. Ok. Soliloquio es cuando una persona habla prácticamente como lo dice la palabra. Soliloquio habla solo y está hablándose a él mismo. Este ejemplo, Hamlet cuando está hablándole al cráneo, ser o no ser, esa es la cuestión. Empieza a ser un soliloquio que está hablándose. Soliloquio y el monólogo es igual. Un monólogo, pues, no sé, no quiero darles esta referencia, pero tal vez se acuerden mucho de los monólogos de este señor que salía en el 5 con una gorra. Son unos monólogos, por así decirlo. En otro caso, pues, hay una obra antes se llamaba Los monólogos de un cavernícola o algo así. Era una obra de teatro en el cual solamente un actor representa toda la obra porque él está hablándose desde un yo y también puede interiorizarse. Es decir, pues cuando prácticamente vamos al psicólogo y nos dicen cuéntame tus problemas, ¿no? Y tú te pones a hablar solo, ¿no? Y a lo mejor piensas que el otro no te está escuchando. Es esa parte, ponerse a hablar solo con un discurso o dar un discurso solo, pero dárselo a sí mismo. O hablar en monólogo es dárselo, hablar tú a ti mismo también. Y pues también pues entras en tu subconsciente de alguna forma porque estás hablándote a ti mismo. Pues varias veces yo creo que también nos hemos hablado a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando pues tenemos alguna circunstancia difícil o por ejemplo pues en la escuela, ¿no? Ching, ¿ahora qué voy a hacer? El profesor me dejó 2 cuentos y no sé cómo hacerlos.
Y también tienen que ser combinados con la temática del terror. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a hacerlos. Podría ser un ejemplo. ¿Sí quedó comprendido, Frida? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, en este apartado, pues puede ser, un texto puede ser expresado desde un soliloquio o también desde un monólogo interior en una primera persona. Dice que este peso, bueno, tiene un gran peso emotivo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente cuando hablamos de un yo, pues nos vamos a, ¿cómo lo digo? Nos vamos a encarnar ese personaje. Entonces, pues, obviamente, pues, nos puede crear gran peso emotivo al que lo lea y hacia el que lo escribe también. Su visión es limitada, solamente puede narrar aquello que puede ver, oler, tocar y sentir. No puede en los pensamientos de otros. Es decir, en este personaje del yo, solamente puede contar desde su perspectiva, sola y únicamente desde su perspectiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente es lo que puede ver, oler, tocar y sentir. Es decir, solo lo que él puede ver y solo lo que él puede pensar es lo único que conoce. No sabe del pensamiento de los otros, no sabe de lo que perciben los otros, no sabe nada de los demás, solamente puede saber de su visión. Por eso es una visión limitada. Y puede suponer, imaginar y pronosticar, pero no saber lo que va a hacer otro personaje. Es decir, puede suponer que una persona lo va a atacar o imaginar que una persona lo va a atacar, pero no sabe si realmente ese personaje no lo va a atacar. ¿Por qué? Porque no sabe el pensamiento del otro personaje, solamente lo que él piensa. Estas son, bueno, características del narrador en primera persona. Ahora veamos los tipos de narradores en primera persona. La profesora Teresa Day, bueno, la doctora Teresa Day, dice, en cuanto a su desarrollo durante la historia, existen dos categorías dentro del narrador en primera persona, el narrador dinámico y el narrador estático. Cualquier variante del narrador en primera persona puede desarrollar una de estas dos categorías, ya que son de carácter psicológico. Evidentemente, que al elegir una de ellas, debe mantenerse hasta el final de la historia. Ojo aquí porque cuando se elige uno de estos tipos de narradores, el narrador dinámico y el narrador estático, tenemos que mantenerlas. Un narrador dinámico es aquel que se mueve dentro de la historia y va interactuando en la misma. Un narrador estático es aquel que está pues totalmente estático, ahora sí como lo dice la denominación, estático en la historia, no se va a mover y hasta puede, digamos, ser un poco aburrido dentro, dependiendo de la estrategia. Y bueno, en cuanto a los narradores que hemos visto, en cuanto a los tipos de narradores, desde la tercera, segunda y primera persona, pues yo me apoyo en el blog de la profesora Teresa Day y también en algunas referencias que ella comenta. Ahora veamos lo que son las características de un narrador dinámico. Es decir, va cambiando mientras narra, ya sea porque le pasan cosas o porque encuentra explicaciones y comprende las cosas que ya le pasaron mientras las cuenta. Un ejemplo, pues, es esta película de Resident Evil, no sé si la han visto, que la cuenta es ella. Si desde que empieza está en un laboratorio y y despierta así como que pues no sabe qué onda, ¿no? La mayoría de sus películas de Resident así empieza con este personaje, está pues despierta en el hospital o en la en, en la fábrica de Umbrella y ya hay un catástrofe y nos va contando a partir desde su perspectiva porque ella no conoce nada, pero pues como conforme va avanzando la historia, pues va conociendo también lo que va pasando y lo va reconociendo porque tal vez también lo conocía y por eso lo mismo lo comprende. Por eso también puse este ejemplo para que quede mejor comprendido cómo es un narrador dinámico que se va moviendo dentro de la historia. Un narrador estático Paredes dice que ese narrador queda definitivamente cancelada la posibilidad de que el narrador se desprenda de la individualidad que lo circunscribe con enorme precisión. No hay visión panorámica posible, todo está escrito, es decir, concebido, descrito y juzgado desde una primera persona efectiva. Un narrador estático, como bien lo dice, pues ya está todo dicho por él, por eso les digo que puede ser aburrido.
Porque, por ejemplo, si Igor contara su historia, ya sabemos cómo es Igor. Es un burro triste, melancólico, que siempre está, pues así, con esa cara deprimida y todos sus cuentos van a ser como que, pues desde una visión totalmente que no se mueve, que ya sabe cómo va a hacer las cosas y que siempre va a ser de alguna forma, pues una historia pues deprimente porque pues él está siempre así, ¿no? Su actitud no va a cambiar. Aunque se le presente algo que le llame mucho la atención, no se va a poner feliz porque ya siempre va a estar así. Ya sabemos cómo va a reaccionar ante cualquier situación, solamente pues, con su carita triste. Eso es pues un ejemplo de narrador estático. Ahora veamos lo que es la primera persona autobiográfica. Bueno, según Alberto Paredes dice que este narrador introduce partes de la vida del autor y otra opción sería que el autor elaborara la biografía de su narrador, de tal forma que éste pudiera recurrir a ciertas anécdotas que el autor le prestara. Es decir, pues cuando es un narrador en primera persona autobiográfica, obvia es cuando vamos a meter parte de la vida del autor que no tiene que ser verídica, no es una biografía. Es solamente, recuerden que siempre cuando hay un texto se convierte en literatura, todo lo que es literatura se convierte en ficción. Entonces, aunque digamos que es una historia verídica, eh, pues solamente estamos diciendo que nos estamos basando en hechos reales o que sucedieron, pero que al final de cuentas, al convertirse en una historia, se convierte en ficción. Todo se convierte en ficción al ser una historia. Y por eso a veces vemos exageraciones. Ay, perdón. Entonces, un ejemplo podría ser El Gran Fish, no sé si la han visto, es una película que la cuenta un viejito y va contando todas sus anécdotas desde cómo era joven y toda la perspectiva es solamente de él. Bueno, es una película muy patriarcal y totalmente misógina y machista porque expone una visión solamente del hombre, pero ese no es el tema. El tema es que es una visión desde un yo y solamente es esa perspectiva de que da. Otro ejemplo podría ser esta película de Forrest Gump, que él dice, mi nombre es Forrest y empieza a contar toda esa historia, ¿no? Y es autobiográfica porque pues cuenta su vida. Y bueno, estos son como ejemplos de la persona autobiográfica. ¿Hasta aquí alguna duda, comentarios, chicos? Ya saben, si tienen dudas, no se detengan. Siempre pregúntenme. O a lo mejor ya estoy ni compartiendo la pantalla, ya no sé. No, todo bien, bro. No te preocupes. Sí estoy viendo la presentación. Sí, No. no, estamos viendo Ahorita la quité, ¿no? Pero sí la Ujú. estaban viendo. Es que yo pensé que me había salido de ella. Vale. Muy bien. La primera persona, narrador, protagonista. Pues aquí pues lo principal es que es alguien que está contando su propia historia. Y lo que nos dice Paredes es que se destaca especialmente la doble naturaleza del personaje narrador cronista y este humano ficticio. Desde esa posición emprende su intento de interpretación de la realidad y la comprensión de esta en un discurso organizado. Y nos dice que aquí se puede utilizar el soliloquio y el monólogo interior, ya que con esos recursos se puede profundizar en el yo. Bueno, este tipo de narrador protagonista, pues bien lo anuncia, es un personaje que está contando su propia historia. Y igual como les dije con anterioridad, solamente desde su perspectiva, no puede saber lo que piensan los demás. Y principalmente, pues sí puede utilizar lo que les mencioné con anterioridad, lo que es un soliloquio y el monólogo interior, porque solamente pues es su perspectiva y se va a hablar a él mismo. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a los narradores en segunda persona y en primera. Recuerden que este material, las presentaciones se las subo. Ya voy a parar la grabación. Las dos tareas, bueno, se las digo ahorita. Van a quedar dos tareas.